Hola, muy buenos días a todos, me alegro mucho de veros. Vemos que ya estamos retomando un poco la normalidad, así, y qué bueno que así sea, porque echamos de menos pues, la relación de familia, que somos iglesia, que por cierto Parque Este tiene la intención de llevar a las personas a una relación personal y creciente con la persona de Jesús y al mismo tiempo cambiar el concepto que la gente tiene de la iglesia, que la iglesia no es relevante, que es aburrida, etcétera, etcétera. Quisiéramos que estar en Parque Este y formar parte de Parque Este sea una experiencia fantástica para tu vida. Así que estamos contentos de que estés aquí y de que formes parte de esta familia que poco a poco nos vamos reencontrando de nuevo. Como veis, estoy muy orgulloso de la siembra que hicimos. Esto fue una ilustración que hicimos en la serie sobre las parábolas, que hoy vamos a terminar. Y la verdad es que al final, ahí está. Ahí está la semilla germinando y creciendo, y lo voy a tener delante de mí para poder recordar que siempre que se siembra se recoge y que estamos llamados a sembrar con esperanza de recoger una gran cosecha. Hay otros que están más adelantados porque hay algunos sembrados que se han subido a internet. Yo os animo a que las subáis para que veamos cómo se va produciendo el crecimiento, ¿de acuerdo?, allí en cada lugar. Muy bien. Pues como decía, vamos a abordar ya hoy el último tema de la serie Parábolas. Vamos a tener una especial, es muy importante que estemos aquí todos. Vamos a honrar el trabajo de todos los que están ahí, que a veces no se ven, pero que hacen un trabajo fantástico, los voluntarios de la Iglesia, el amigo que viene. Y después vamos a iniciar una nueva serie basada en el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos es muy interesante porque aparece lo que era realmente la vida de la Iglesia primitiva, y también hay un montón de temas que encontramos en el libro de los Hechos, y así que yo creo que va a ser también de muchísima bendición para todos. También tenemos ya próximamente algunas presentaciones de bebés que vamos a realizar, algunos bautismos, así que si no te has bautizado y estás considerándolo, pues piénsalo, porque próximamente vamos a tener algún bautismo y también presentaciones de bebés. Vamos a tener una oración y vamos al tema de hoy. Señor, te agradecemos que podamos estar aquí en esta mañana, porque, Señor, esto es señal de que tú has venido a nuestra vida y le has dado una nueva orientación, un nuevo enfoque, una nueva prioridad. Gracias por acompañarnos, por estar en nosotros, por la persona del Salvador, por la familia de la Iglesia, Señor, y ayuda y bendice Parque Este, Señor, y a todos sus miembros, para que podamos estar a la altura y poder realmente honrarte como tú mereces en el lugar donde tú nos has puesto en esta parte de Sevilla. Gracias por tu palabra, gracias por las parábolas, por todos los temas que se han tocado, Señor, y pedimos tu bendición para el tema de esta mañana, con el que vamos a cerrar la serie, y que sin duda tú nos vas a retar a dar un paso más, a ir más arriba, a volar un poco más alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en ninguna otra parte es mayor el desafío que el Señor hace a la Iglesia que aquí. En ninguna otra parte es más clara la distinción entre el que es cristiano y el que no lo es, como aquí. En ninguna otra parte es más eficaz el testimonio y la acción contracultural de la Iglesia, porque la Iglesia va en contra de la cultura, en contra de lo que la gente hace, y en ningún lugar, en ninguna parte es más eficaz esa contracultura de la Iglesia en la sociedad en la que está aquí. En ninguna otra parte somos más enfrentados con nosotros mismos y con el mandamiento de amar a nuestro prójimo, como aquí. Y en ninguna otra parte se confrontan todas nuestras excusas, que tenemos muchas, para no ayudar, para no servir, para no colaborar, como con la parábola del buen samaritano. Vamos a cerrar la serie con esta parábola, que creo que es una parábola contracultural, que pone el listón alto y que viene de la boca de Jesús. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, que he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, con la intención de probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y le hirieron, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó
de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta Jesús a este hombre, que pregunta, ¿quién es mi prójimo? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo creo que esta es una de las parábolas más extraordinarias dentro de todas las parábolas de Jesús, en las que se refleja de manera magistral, en primer lugar, lo que es el Evangelio y lo que debería ser la práctica de los que creen en el Evangelio, lo que debería ser la práctica de la Iglesia en el mundo de hoy. Hemos titulado este mensaje El antídoto contra la indiferencia. ¿Cuál es el antídoto contra la indiferencia que expresan estos 2 hombres cuando pasan y ven a una persona que necesita ayuda y pasan de largo? ¿De acuerdo? Entonces, la indiferencia de estos 2, el compromiso del tercero, del buen samaritano, ¿cuál es el antídoto contra la indiferencia? Que pone al descubierto también nuestro corazón y pone en descubierto qué es lo que realmente nos mueve a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que realmente nos mueve dentro de nosotros, a cada uno, ¿no? Esta parábola nos abre a una nueva posibilidad de vivir que a veces pone el dedo en la llaga a nuestra manera de vivir. O sea, quiere decir que a veces nos mete el dedo en el ojo Jesús cuando nos habla de este tipo de compromiso y de este tipo de amor. Constituye también esta parábola una crítica a nuestro concepto de amor muchas veces y hacia quién lo dirigimos. ¿Hacia quién lo dirigimos? Esta parábola también nos puede llevar a la renovación de nuestra vida y a un mayor compromiso con la necesidad de la gente a la que podríamos ayudar como cristianos y también como iglesia. Y también nos reta a ayudar a aquellos que no pueden devolvernos el favor. Porque como funcionamos muchas veces es que ayudamos a aquellos que de alguna manera nos pueden ayudar a nosotros. Pero ¿cómo podemos ayudar a alguien que no nos va a poder ayudar, que no nos va a devolver el favor? Y esta parábola nos lleva a ayudar al que lo necesite, sin distinción de raza, de sexo, de clase social, de nación, de religión. Ahora que está de moda, también a través de los partidos políticos, de discriminar a gente por su procedencia, por su color de piel. ¿A quién debería un cristiano ayudar? ¿De acuerdo? ¿A quién deberíamos ayudar? La parábola surge, como todas las parábolas, de un contexto, ¿no? de una respuesta a la pregunta malintencionada, porque no era una pregunta con buena intención, de un intérprete de la ley, es decir, una persona que conoce la Biblia y también que conoce los versículos, como vamos a ver ahora, y que pretende poner, era un teólogo de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Una persona que se dedicaba a eso, ¿no? Y pretende con su pregunta poner a prueba a Jesús. Dice que le preguntó para probarle, de manera malintencionada. Dice, aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, mira, pues está escrito, tú debes saberlo, ¿cómo lees? ¿Cómo sabes? ¿Cómo tú estás en eso? Y aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Mira, este era un intérprete de la ley que interpreta la ley. Eso es lo que hace el intérprete de la ley, interpretar la ley. Y se sabe estos textos de memoria. Cuando Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito? No dijo, bueno, espérate un momentito, voy a abrir la Biblia, voy a buscar en Deuteronomio, Levítico, voy a ver. No, se lo sabía de memoria. Además, lo enunció, fijaros, de la misma manera que Jesús lo había enunciado, porque Jesús resume los 613 mandamientos que hay en la ley judía. Se dedicaban los teólogos a eso, a ver cuántos mandamientos tenemos que cumplir. 613 hay. Y Jesús lo resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso fue algo que Jesús presentó de manera extraordinaria. ¿De acuerdo? Y probablemente este hombre a lo mejor escuchó a Jesús decir eso, así que lo repitió tal como Jesús lo había enseñado y lo estaba diciendo. Resumió toda la ley en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, menciona de memoria Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y Levítico capítulo 19, versículo 18, que hablan de eso, sin mirar, lo conocía, sabía lo que decía la Escritura. En uno habla, Deuteronomio, al amor a Dios sobre todas las cosas,
y en el segundo texto de Levítico, de amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido. Jesús, que también se conocía la Escritura, dice, efectivamente, no te has equivocado de versículo. No te has equivocado, esos son los versículos, ¿no? Pero además Jesús añade, haz esto y vivirás. Quiere decir que en el libro de Levítico también había un añadido que decía que si tú amabas al prójimo, como amabas a Dios y como te amabas a ti mismo, eso traería bendición sobre ti. Haz eso y vivirás. Así que Jesús también le recuerda lo que dice también Levítico de la bendición que viene sobre aquel que hace eso. Es la vida, ¿de acuerdo? Pues bueno, después de esto, pues no hay conversación que valga. Jesús le dice, haz esto y vivirás. O sea, pues lo que hay que hacer es ¿qué? Pues es irse a su casa de uno y empezar a poner en práctica aquello que sabes. Y aquello que Jesús, podríamos decir, te ha confirmado que es así. Encima con el añadido de que habrá vida, bendición, si haces eso. ¿De acuerdo? Así que ante una situación como esa, lo que queda es ponerlo en práctica, es vivirlo. Pero no hizo eso. Dice que le siguió preguntando, dice, pero el intérprete de la ley, el teólogo, le siguió preguntando para justificarse a sí mismo. De alguna manera Jesús había tocado una tecla dentro de él, ¿de acuerdo? Entonces, para justificarse, pues entonces le dice, ¿quién es mi prójimo? Hace una pregunta, ¿no? Aquí entonces descubrimos otro problema que este hombre tenía y cuál era también su manera de pensar y su manera de vivir en relación a las necesidades de los demás. Esa pregunta ya demuestra lo que hay dentro, cómo pensaba y cómo vivía esta persona, quién es mi prójimo. Así que lo que está haciendo aquí es encontrar una excusa para lo que Jesús le acaba de decir. Haz esto, ponlo en práctica, vete a tu casa y venga a vivirlo. Pero él encontró una excusa. Siempre podemos encontrar excusas para todo. O sea, para eso somos fantásticos, ¿no? O sea, encontrar una excusa para todo. Y él la tenía. Y pensaba que la tenía haciéndole esta pregunta a Jesús. ¿De acuerdo? ¿Y quién es mi prójimo? Así que lo que está diciendo aquí, ¿dónde está la línea hasta donde yo debo ayudar a alguien o no debo de hacerlo? Ahora vamos a ver por qué se trazaba esa línea, ¿no? Así que, ¿a qué persona debo amar? ¿A qué persona debo ayudar? A diferencia de aquellas personas a las que no debo amar y a las que no debo ayudar. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque era común en la conducta de ellos amar a aquellos que les amaban. O sea, hacer un favor a aquellos que de alguna manera podían devolvérselo. Amar ¿a quién? La línea, a aquellos que me aman. Los que no me aman están al otro lado. Eso es una línea roja, están al otro lado de la línea. Por lo tanto, no es mi prójimo esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, eso era así. Al mismo tiempo que también no solamente amaban a aquellos que les amaban a ellos, sino que se juntaban con aquellos, como hemos visto en otros mensajes, que eran como ellos. Por eso criticaban que Jesús se juntase, comía, iba a casas de publicanos y de pecadores. Porque la tendencia también, tenemos que reconocer, tendemos la tendencia humanamente a amar a aquellos que nos tratan bien, pero aquellos que no nos aman, no nos tratan bien, aquellos que nos hacen algo, ya le ponemos una cruz y deseamos muchas veces no lo mejor para esas personas. Esa es la tendencia natural. Y ellos la tenían, se juntaban con aquellos que eran como ellos y hacían el bien a aquellos que podían de alguna manera devolverle el favor. Pero Jesús viene a proponer algo que es revolucionario y, mirad, debemos amar al cristianismo, sentirnos orgullosos de ser cristianos y del cristianismo como tal por la filosofía, que plantea. O sea, esto que vamos a ver ahora, este texto es revolucionario. Mirad, dice Jesús, aquí podríamos decir, atacando ese concepto de juntarse con aquellos que son tus amiguitos, ¿no? O sea, Jesús se juntaba con aquellos que no eran como él, con los que nadie se juntaba. Es como si tú dijeras en tu comunidad de vecinos, ¿qué vecino es con el que nadie quiere hablar? Con el que nadie se para. Pues con ese voy a juntarme yo, ¿eh? Para romper la cultura de su tiempo.
Entonces, como eso estaba, Jesús propone algo que, como he dicho, es revolucionario y contracultural, que se encuentra en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 36. Mirad, esto si lo leemos así, decimos, madre mía, esto es extraordinario, nada como eso en la historia de la humanidad. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Esto es lo que hace la gente. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores, eso es lo que hace la gente. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así que sed pues vosotros misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Anda, esto, como digo, no hay nada en la historia de la humanidad como eso, y hace al cristianismo algo realmente extraordinario. Así que podríamos decir que es una declaración revolucionaria que nos cuesta mucho trabajo obedecer, porque somos un poco como ese intérprete de la ley, que trazamos una línea, ¿verdad? O sea, y que esto es poner el listón muy, muy alto. Haced bien al que me hace mal, todo eso, ¿no? Eso Jesús pone el listón muy, muy, muy arriba, ¿no? Y nos gusta, pues, encontrar una justificación. O sea, de alguna manera, pues, después de haber leído esto, también nosotros le preguntaríamos a Jesús, pero Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Entiendes? Porque es que nos cuesta eso, asumir eso. Así que, ¿qué es lo que está haciendo cuando le pregunta a Jesús quién es mi prójimo? Está queriendo ofrecer misericordia, pero misericordia que podríamos llamar limitada. Hay una misericordia que es limitada, que tiene una línea que no atraviesa, ¿de acuerdo? Puede ser una misericordia dirigida hacia un hombre en lugar de hacia las mujeres, o sea, puedo ser misericordioso hacia los hombres o viceversa, o hacia las mujeres. Puede haber una misericordia limitada por cuestión de sexo. Puede haber una misericordia limitada por cuestión de piel, del color de la piel, de procedencia, del idioma, de la religión. Pues yo, a la gente que tiene una religión diferente a la mía, yo no puedo, ¿entendéis? O sea, es una misericordia limitada. Es crear como una casuística. La casuística era cuando los fariseos se encontraban con un mandamiento, intentaban torcerlo un poco, buscarle los pies al gato, ¿de acuerdo? Y crear como aquello de guardar el día de reposo, ¿me entendéis? Guardar el día de reposo, o sea, no pasa nada si vuestro buey cae en un hoyo, sacadlo. Pero ellos dicen, eso no se puede hacer porque eso es trabajar. O sea, andar 10 kilómetros, menos 1 kilómetro, es guardar el día, pero si ando un kilómetro más 1 metro, ya estoy, eso es la casuística, es complicar las cosas, Y entonces se creaba esa casuística, dependiendo de diferentes razones, motivos o justificaciones para amar al prójimo al que yo he decidido que debe y merece mi misericordia y merece mi amor, ¿de acuerdo? Así que se pensaba también que en el judaísmo que algunos males, algunas cosas que le pasaban a la gente, como enfermedades o como desgracias, eran consecuencia del castigo de Dios sobre esa persona por el pecado que habría cometido. ¿Os acordáis cuando los discípulos ven al ciego de nacimiento, en lugar de tener misericordia con él, como hacía Jesús, le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, ellos estaban en plan teológico, ¿no? En plan de buscarle los pies al gato.
Estaban intentando, si está ciego es por alguna razón, algo malo habrá hecho. Y eso estaba ahí, impregnado en la cultura. Y probablemente este hombre a lo mejor decía, ¿cómo voy a ayudar a alguien, el sacerdote, como vamos a ver después, que a lo mejor merece que lo hayan apaleado y le hayan robado, que está ahí tirado en el camino, ¿entendéis? Entonces eso era también otro argumento, ¿no? Algo habrá hecho, que fue lo que hicieron los amigos de Job, ¿os acordáis? Que vinieron y decían, bueno, confiesa tus pecados, algo malo habrás hecho para que te vengan todas estas desgracias. Y pues, no he hecho nada. Eso estaba entonces ahí y era la casuística de ellos para pasar de largo y para ofrecer una misericordia, podríamos decir, limitada. ¿De acuerdo? Entonces, creo que me he perdido con el tema de la numeración. Siempre aconsejo, hay que enumerar los folios, y yo lo he enumerado, pero lo he enumerado mal en esta mañana. Así que déjame un momento. Muy bien, entonces vemos que, en primer lugar, pasa el sacerdote. Pasa el sacerdote. Dice, aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pues pasó de largo. Así que la primera persona que se encuentra con este hombre era un sacerdote que bajaba, dice el texto, que bajaba de Jerusalén. El sacerdote era la persona, podríamos decir, de la que cabría esperar ayuda. Era el que conocía a Dios, era el que predicaba, era el que enseñaba estas cosas. Probablemente venía del templo, venía del culto en el templo, y como decía, era la persona de la cual podríamos esperar una respuesta. ¿De acuerdo? Pero dice el texto que no le ayudó, que lo vio, que lo esquivó y que pasó de largo. Lo vio, lo esquivó y pasó de largo. Así que conocía la Escritura, lo vio la necesidad delante de él, pero pasó de largo. Y la pregunta es, ¿por qué pasó de largo? ¿Por qué no le echó una mano a este hombre? Mirad, en primer lugar, yo creo que él no le consideraba, el sacerdote, no le consideraba su prójimo. Probablemente también pensaba, ahora lo puedo usar, probablemente también pensaba que este hombre merecía estar ahí, haber sido robado, asaltado, porque algo malo, en esa casuística que hemos dicho, habría hecho. Probablemente otra razón podría haber sido que no quería meterse en complicaciones. Esto también es verdad. O sea, a veces a la hora de ayudar a alguien decimos, oye, a veces me voy a complicar la vida, y no quería meterse en complicaciones. Probablemente también podría ser el miedo. Es otro argumento, otra razón por la cual este hombre lo vería y diría, ¿y si están por aquí los ladrones y me asaltan a mí también? ¿De acuerdo? Probablemente podría ser eso. O también, ¿por qué no?, la insensibilidad, o sea, que a esa persona le daba igual. Era una persona insensible. Y también el egoísmo. Una persona egoísta que no tiene misericordia por la situación en la que está. Sea lo que pasa, no lo ayuda. Y fue movido, es muy importante esta expresión, de alguna manera en su interior, él fue movido a pasar de largo de este hombre y dejarlo allí tirado. Probablemente lo que le mueve a este hombre es la casuística que él tenía. Si él tiene miedo, si no quiere complicaciones, si no tiene tiempo, ¿entendéis? Eso al final le lleva a pasar de largo. El segundo hombre es un levita que dice que llega cerca de aquel lugar y viéndole también pasó de largo. Era el levita un ayudante del sacerdote, también estaba en el templo, era alguien que se ocupaba del templo y conocía perfectamente
lo que decía la ley. Era otro profesional de la Biblia, de la Iglesia, etcétera, para que me entendáis, ¿no? Otro del cual también podría esperarse, pues, ayuda. Pero dice el texto que también lo ve como el sacerdote y también pasó de largo. En tercer lugar, dice el texto que pasa el samaritano. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios, que son el salario de 2 días, 2 denarios. A un jornalero se le pagaba 1 denario por día, por lo tanto le está dando a este hombre el salario de 2 días. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y si hay algún otro gasto que está por encima de estos 2 denarios, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que lo que está haciendo Jesús aquí es contrastando la actitud de 2 personas muy religiosas, de los que cabría esperarse compromiso, servicio, ayuda, misericordia, con la acción de una persona de la que no se esperaría absolutamente nada, un samaritano, ¿de acuerdo? Los 2 primeros son movidos por algo que hay dentro de ellos a pasar de largo, y dice Jesús que este samaritano fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia y a hacer algo. Ahora bien, sabéis que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, ¿de acuerdo? Se odiaban mutuamente, no se consideraban prójimos los unos de los otros. Así que si tú como judío querías pedir un favor a alguien, al último que se lo pediría sería un samaritano y viceversa. ¿De acuerdo? Serían los últimos a los que uno le pediría un favor, lo cual quiere decir que la persona menos predispuesta, de la que se cabía esperar ayuda, ¿de acuerdo? Pues dice el texto que era un samaritano. Y este lo vio, no pasó de largo y le ayudó. ¿De acuerdo? Ahora yo pienso que si este hombre se hubiera movido por sus códigos religiosos, porque también los tenía. Los samaritanos no se hablaban con los judíos. No adoraban en el mismo lugar, había un enfrentamiento en este sentido unos con otros, ¿no? Pues habría hecho, si se hubiera movido por su casuística interior, habría hecho lo mismo que hizo el sacerdote y también el levita. Porque también tendría suficientes excusas para pasar de largo de esa situación. Pero lo hizo porque dice Jesús que fue movido a misericordia. Y yo me quiero quedar aquí un momento. Mira, esta expresión, ser movido a misericordia, aparece también en la parábola del hijo pródigo, que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces dice el texto que levantándose el padre vio al hijo venir, y cuando lo vio venir, dice, fue movido a misericordia. Podríamos decir que si el hermano mayor hubiera estado junto con el padre, ahí viendo venir al hijo pródigo, dice el texto que el padre fue movido a misericordia, pero por lo que sabemos de la historia que vimos la semana pasada, el hijo mayor no fue movido a misericordia, fue movido a criticar la misericordia del padre. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir esto, cuando somos movidos a misericordia, que cuando nos mueve la misericordia, hacemos algo siempre. Mirad, la misericordia del Padre corre. La misericordia del Padre abraza. La misericordia del Padre besa a su Hijo. Lo cual quiere decir que la misericordia se expresa, de alguna manera, en hechos. Y la falta de misericordia no se expresa con hechos, no hace nada, pasa de largo, deja la situación tal como estaba. Por lo tanto, la misericordia es la fuerza que mueve al Señor. ¿No es verdad? Lo que mueve a Dios para con nosotros es la misericordia. Mira, y la palabra misericordia, nunca me olvidaré de esta definición de un pastor que decía, la palabra misericordia es una palabra compuesta de miseria y cardía, corazón. Es miseria, corazón. Misericordia es poner el corazón en la miseria de los demás. Poner el corazón en la miseria
de los demás. Por lo tanto, tener misericordia es poner nuestro corazón en la miseria de los demás, en las necesidades de los demás. Ser movidos a misericordia es movernos de nosotros mismos, de nuestras seguridades, de nuestras comodidades, de nuestros planes, a una situación de necesidad que reclama nuestra ayuda y hacer algo por ellos. Dice que fue movido a misericordia. Mirad, lo cual quiere decir, y esto funciona de la siguiente manera, ante una necesidad que se plantee delante de nosotros, se va a producir una decisión. Si no, pensad en esto. Algo se va a mover por dentro, que terminará moviéndonos por fuera. Hay un proceso mental, psicológico, hay un pensamiento y una decisión que finalmente tomamos que nos mueve en una dirección o en otra. O nos mueve la misericordia a ayudar, a hacer algo, a abrazar, a besar, a lo que sea, o nos mueve la indiferencia a pasar de largo y no hacer nada. Así que si nos mueve la misericordia, haremos algo. No es misericordia si no hace nada. Hemos dicho que la misericordia se expresa abrazando, besando a ese hijo que viene a nuestro encuentro. Si nos mueven las excusas, vamos a pasar completamente de largo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante. Es muy interesante porque siempre nos pone en esa coyuntura, en esa situación de qué es lo que me va a mover a mí, qué es lo que me mueve a mí. Jesús le está diciendo a este hombre, todo aquel que me necesita, al que yo podría echar una mano, es mi prójimo. ¿Cuál de estos tres te parece tu prójimo? Y él dijo, el que usó de misericordia, no el que pasó de largo. Pues ve y haz tú lo mismo. Ahora bien, no hace falta encontrarnos en un estado tan extremo como ese. No hace falta encontrarnos a una persona que ha tenido un accidente en medio de la carretera al que podríamos echar una mano. No hace falta que nos encontremos con una patera que se está hundiendo en el mar y nosotros pasamos por allí. Y no hace falta encontrarnos con una familia afgana que en este momento llama a nuestra puerta, por favor, pidiendo auxilio, pidiendo protección, porque los talibanes me persiguen y me quieren quitar la vida. ¿No? Esas son situaciones extremas que un cristiano, tenemos claro, debería responder, ser movido a misericordia. Hay muchas situaciones en la vida, creo yo, que en las que se nos presenta echar una mano, ayudar, y sin embargo pasamos de largo. Pasamos de largo, o sea, en el ámbito de la vida, en el ámbito de la familia, en el trabajo, en el vecindario y también, ¿por qué no?, en la iglesia. Ante una necesidad que se presenta delante de nosotros, siempre va a haber algo que nos mueva en una dirección o en otra. Siempre va a haber algo que nos mueva en una dirección o en otra. O nos moverá la indiferencia y pasaremos de largo, o nos moverá la misericordia. Por lo tanto, en ese momento en el cual la necesidad se plantea, se presenta delante de nosotros, puede ser en la iglesia. Hermanos, necesitamos ayuda. Necesitamos que te involucres, necesitamos que ayudes económicamente a la iglesia donde Dios te ha puesto. Inmediatamente se produce un movimiento mental que nos puede llevar a pasar de largo, o si somos movidos por la misericordia, a ayudar,
de la manera en que podamos hacerlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos mueve? Cuando estás con esa persona en el semáforo, pensad en eso, veréis cómo hay un proceso mental que nos lleva a tomar una decisión. A veces decidimos comprar el pañuelo, no quiere decir que tengamos que comprar un pañuelo cada día en todos los semáforos, pero siempre va a haber una decisión de tener misericordia, de ser movidos por la misericordia o ser movidos por la indiferencia que se basa en una justificación mental que nosotros nos hemos hecho para pasar de largo. Por lo tanto, esta parábola es un reto tremendo para la Iglesia, para el cristiano hoy. A la luz de esta parábola, Jesús nos está enseñando que nuestro cristianismo y nuestra fe debería ser práctica. O sea, o es práctica o no es. O sea, o se expresa de alguna manera o no es como debería ser. El cristianismo siempre tiene que ser práctico. El amor al prójimo tiene que ser práctico, no teórico. En segundo lugar, el amor al prójimo o nuestro cristianismo debería ser compasivo, debería ser movido por la misericordia. O sea, que al final todo ese proceso mental esté controlado por la misericordia, que es lo que el Señor hizo con nosotros. Debe ser compasivo, movido por la misericordia, no por la indiferencia o por la justificación para pasar de largo y dejar las cosas como están. Y el amor al prójimo también, y nuestro cristianismo debería ser sacrificial. ¿Qué quiero decir con esto? Costoso, arriesgado. Dice que lo vio. Mira, curioso que si Jesús dice que lo vio y lo llevó a la puerta de urgencias y siguió con su vida, hubiera estado bien, ¿o no? Oye, lo cogió, lo montó en su burro, lo llevó a la puerta de urgencias y dijo adiós. Pero es curioso cómo Jesús da aquí detalles. ¿Por qué los da? Porque esto no lo hace nadie. Dice que lo vio, se acercó, pospuso sus planes, o sea, él tenía planes para ese día, tenía su agenda ya definida, pero actuar con misericordia es eso. A veces ser movidos por la misericordia va a suponer que cambiemos la agenda. Si nos mueve la indiferencia, no la cambiaremos, la agenda será primero, será más importante. Cambió la agenda de ese hombre ese día, pospuso sus planes, vendó sus heridas, le curó echándole aceite y vino, que son medicinas que se usaban en aquel tiempo, lo montó en su cabalgadura y él fue andando, lo llevó al mesón, cuidó de él toda la noche, pasó toda la noche con él. Cuando se fue por la mañana, le dijo al mesonero, ocúpate de él, toma 2 denarios, el salario de 2 días, y cuida a este hombre hasta que vuelva, y te pagaré si hay algún gasto más. Como decía, esto es algo extraordinario, pero ¿por qué Jesús no hubiera sido suficiente, como he dicho, con ponerle una venda y llamar al médico o llamar a urgencias que viniera a recoger a ese hombre allí donde estaba? Da muchos detalles Jesús porque lo que está diciendo es que la misericordia de Dios no tiene límites para con nosotros y la misericordia de los cristianos no deberían tener límites para con los demás. Es sacrificial, cuesta. Siempre que seas movida a misericordia te va a costar. Siempre que seas movida a indiferencia, no te va a costar nada. Por eso eres indiferente, porque quieres que no te cueste. Porque no quiero pagar el precio. La misericordia sin límites es sacrificial, siempre cuesta. Mirad, el servicio, y esto es más interesante porque fijaos, pensad en esto. El servicio fue fácil para el hombre que estaba atendido ahí, pues fue costoso para el hombre, para el samaritano que lo atendió. El servicio siempre cuesta, no le cuesta nada al que es servido, pero le cuesta mucho al que sirve. Por eso cuesta tanto trabajo servir, porque siempre hay que pagar un precio. La bendición la recibe el que es servido, pero el precio lo paga el que sirve, ¿no? Por lo tanto, este hombre pagó un tremendo precio que fue gratis para el hombre que estaba allí tumbado, por así es el servicio. Eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Así que esta parábola ha sido interpretada de muy diferentes maneras, ¿no? Algunos han dicho, mira, esta parábola lo que habla es que
nosotros éramos ese hombre tirado ahí, abandonado, perdido. El Señor Jesús viene al camino de nuestra vida y nos rescata, ¿de acuerdo? Y nos salva. Muy bien, sí, eso es verdad, pero la palabra no habla de eso. La palabra lo que habla de a quién tengo yo que ayudar. No puedo poner límites. Y ten ese cuidado de examinar qué es lo que te mueve a ti. Siempre que se plantea una necesidad, las excusas, la justificación, no estoy de acuerdo, no sé qué. Todo eso nos llevará siempre a la indiferencia. No haremos nada por cambiar la situación. Claro, es fácil, porque no requiere pagar un precio. Así que esto es lo que Jesús está diciendo aquí. O sea, el servicio es sacrificial. Sacrificial, cuesta. Y hasta lo último. Todos los detalles se narran ahí. Así que la parábola pone el énfasis en esa situación. Y Jesús nos llama con esa expresión a reflexionar si realmente nos mueve la misericordia. Si realmente nos mueve la misericordia o nos mueve la indiferencia ante cualquier necesidad del tipo que sea que se nos presente delante de nosotros. Así que la misericordia es el mejor antídoto contra la indiferencia. Así que estamos siempre ante una decisión que tenemos que tomar dentro de nosotros mismos. Ante una necesidad que se plantee en todos los ámbitos, yo tengo que decidir si soy de los que van a parar y a echar una mano, o si soy de los que se van a justificar, buscarme una excusa y pasar de largo. De verdad, ¿a que sí? Siempre estamos decidiendo. Siempre estamos decidiendo. Cuando estamos con el compañero de trabajo que nos pide un favor, tienes que tomar una decisión. A ver qué me va a mover a mí. Y tengo que decidir que me mueva la misericordia. Sí, podemos decir, y eso sería otra excusa, pero es que, claro, es que hay que ser bueno pero no tonto. Es que no podemos ayudar a todo el mundo a todas horas. Mira, dice el Señor, con mucha sabiduría, que la necesidad se va a presentar, o sea, según se plantee la necesidad, quiero decir que no estamos rescatando a gente de un incendio todos los días, ¿me entendéis? O sea, pero en la vida se van a presentar momentos, se podría decir que la necesidad vendrá a ti y vendrá en ciertos momentos de tu vida y tú tendrás que decidir qué es lo que vas a hacer, si ser movido por misericordia o ser movido como este hombre que dijo, Señor, ¿quién es mi prójimo? Por lo tanto, a este hombre no le debo ayudar, porque yo creo que este hombre merece aquello que tiene, ¿no? Entonces, como digo, seamos sensibles a eso, porque lo que nos va a pedir el cuerpo, nuestra naturaleza humana, nos va a mover a no hacer nada, a pasar de largo. Y a recordar que el reto de Jesús para su pueblo, para su iglesia, es que nuestra justicia y nuestro amor supere a la justicia de los escribas y de los fariseos de su tiempo. Que amemos a aquellos que no nos aman, que tengamos misericordia con aquellos que lo necesitan. Y esto es un reto para nosotros cada día, allí donde el Señor nos ha puesto, como decía, en todos los ámbitos en los que estamos. Así que luchemos contra ese pensamiento que siempre nos lleva un poco a la indiferencia, al egoísmo, a pensar en nosotros y a olvidarnos de echar una mano y de ayudar. Amén. Señor, te damos gracias por este reto que es enorme. Ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a poder recibir lo que tú nos has dicho en esta mañana. Y, Señor, que realmente nos mueva la misericordia, porque tú eres misericordioso y también nosotros podemos aprender de lo que tú has hecho con nosotros, también hacerlo con los demás, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo y que seamos una iglesia de misericordia, de gracia, de perdón, de compasión y
que seamos también cristianos movidos por la misericordia que está ahí dentro de nosotros, porque está el Espíritu Santo en nosotros. Danos la capacidad de pensar y actuar de esta manera, como tú lo hiciste, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Gracias, Pepe, por la palabra. Yo me voy a quedar con la frase que decía Pepe, de que la misericordia es la fuerza, es el motor, ¿no?, que mueve al Señor, ¿no?, a